tenemos con nosotros hoy en Dentich el honor de tener a la doctora Magalí López. Ella es conferencista internacional, docente universitaria de múltiples universidades en Guatemala. Tiene una certificación para certificadores de óxido nitroso de Dental Branch Houston, Texas y en Phoenix, Arizona. También es miembro de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, Coaching en Salud Empower You, miembro de Central American Doctors y coautora del manual de ablactación con la Asociación Pediátrica de Guatemala. Así que tenemos una súper doctora hoy con nosotros. Bienvenida, doctora. Es un placer. Hola Diana, ¿qué tal David? ¿Y qué tal Dentich? Primero quiero felicitarlos por esta idea, este emprendimiento que pues nos tiene de invitados a los tres, pero es un gran proyecto para la odontología en Guatemala y no solo aquí en nuestro país, sino fuera de nuestras tierras, ¿verdad? Realmente este tipo de ideas nos lleva a poder compartir y a poder seguir creciendo en esta bella profesión. Muchas gracias. Doctora Magalí, qué gusto que pueda estar con nosotros. Como mencionó Diana, es un privilegio para nosotros que usted pueda estar acá, reunida en esta ocasión. Pero cuéntenos, nos gustaría saber un poco sobre por qué decidió ser odontóloga. Ay, qué buena pregunta, David. Realmente pareciera como que es muy lógica la respuesta porque mi abuelo, mis dos papás son odontólogos y entonces como que lo lógico es que fuera odontóloga y la verdad no. Mi papá no quería, yo soy contadora y me di cuenta en una de mis prácticas que yo definitivamente no soy una persona de estar sentada ni de estar frente a una pantalla. En aquella época no era tanto la pantalla digital, pero sí frente a papeles y las prácticas me abrieron el mundo de no estar sentada en un escritorio. A mí me encanta la gente, me encanta la interacción humana y también me gustaba odontología. Entonces, mi opción, el día que me iba a ir a inscribir a auditoría, simplemente doblé todos mis papeles y me dirigí a odontología. Entonces, era como mi otro gusto, pero no lo tenía bien claro. Y en ese momento, caminando en la universidad con mi compañera que sí se iba a inscribir a auditoría, decidí que no quería yo estar frente a papeles en aquella época, computadoras en esta, sino frente a agentes, frente a humanos, frente a esta interacción con mis pacientes que es mi pasión. Y entonces esa es la razón de la odontología. Y que definitivamente lo llevo en la sangre, ¿verdad? Aparte de, pero esa es la razón, Perdón, ¿verdad? disculpa. ¿A quién le está sonando WhatsApp? No, a mí no. Entonces, ¿no lo escuchan ustedes? No. Quiero ver. No. Es a mí. Ay, es el tonto de mi hermano. ¿Y cómo hago para quitar que no me suene el mío por si es el mío? Era el mío, doctora, no se preocupe, ya lo Era el cerré. suyo, va. Sí, yo así Ah, como bueno. está interrumpiendo la doctora, pero si ustedes no lo escucharon, no creo que se vaya a escuchar en No, la grabación. Ah, bueno, no, no, bueno, perdón que lo hice interrumpa tanto. Yo soy la de los bloopers, no hay disculpe. pena. Sí, 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 no importa. Bueno, bueno, doctora, entonces, habiendo tantas disciplinas de la odontología y ya que nos contó qué interesante su historia de cómo decidió ser odontóloga, ahora cuéntanos cómo decidió ser odontopediatra. Pues lógico, desde pregrado me encantó el reto de lo más difícil que hay, ¿verdad? Porque eh, todo lo demás y con respeto a todos mis colegas especialistas, todo lo demás son técnicas que uno puede aprender, son dones y capacidades que uno puede ir desarrollando, pero el trato a niños no todos lo desarrollan y no todos lo tienen como interno y con el gusto, ¿verdad? O sea, tan bonito cuando a mí mis colegas me dicen, ay, no, Magalí, ¿cómo podés? Me encanta porque quiere decir que es otro colega que me va a referir niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Desde pregrado, ¿a quién se lo debo? A mis profesores y hay algunos más especiales que otros. De ellos aprendí la manera correcta de tratar niños. Luego, no estudié odontopediatría inmediatamente, pero sí me dediqué a la odontología infantil. Fui de las pioneras del
proyecto de odontología infantil en el ICS, en el Seguro Social, y fuimos del primer grupo de 6, donde mirábamos pacientes de 0 a 5 años. Entonces las técnicas se fueron perfeccionando y desarrollando, y la especialización pues la saqué tarde. Esa es otra de las historias, o sea, me dediqué a la odontología infantil por muchos años, nunca me puse odontopediatra, eh, hasta cuando, después de muchos años y un sueño cumplido personal, se logró, ¿verdad? Y entonces ahora eh, me sigo dedicando a la odontopediatría. Claro que después de más de 25 años de ver niños, aquel niño de 8 años ya tiene 33. Entonces mi otra pasión también es la estética. Me encantó trabajar estética porque fue lo que empezaron a pedir los papás. Entonces dije, me tengo que preparar en algo que el mercado y la misma familia lo está pidiendo. Y me, también entonces trato de como mejorarme en este aspecto y prepararme, ¿verdad? Y fue lo que hice. Entonces, ahí está, en resumen, básicamente, la odontopediatría. Me sigue encantando, y además yo creo que todo adulto temeroso, quizá me adelanto un poco a lo de la técnica, es un niño, ¿verdad? Así sea el adulto de 80 años que le tiene temor o está ansioso por la técnica odontológica que se le va a hacer, se vuelve un niño en el sillón. Aquel señor grandote de 45, yo los he visto volverse un niño en el sillón con la ansiedad y el temor a la odontología. Entonces, se los decía a unos doctores que certifiqué hace poquito, que el que maneja a un niño maneja a cualquier paciente, ¿verdad? Entonces, sí, la odontopediatría es una especialidad que es todas las especialidades en una, porque hacemos endodoncia, hacemos estética, hacemos periodoncia, hacemos prevención, hacemos operatoria, hacemos prótesis, hacemos de todo. La diferencia es el manejo de la edad y las situaciones especiales, ¿verdad? Porque vemos también niños con capacidades especiales o pacientes con capacidades especiales. Entonces, el que maneja a un niño maneja a cualquier paciente, definitivamente. ¿Le gustan a usted los retos entonces, doctora? Porque yo no sé Ah, a total. ustedes, a mí en la U me fue re mal en odontopediatría. O sea, todos mis niños eran súper traviesos, súper llorones, lloraban, gritaban. Para mí odontopediatría era sudar, así, antes que llegara mi paciente. Yo no sé cómo te fue a ti, David, pero a mí Pues sí. la verdad es que no tuve tantas malas experiencias en haciendo la práctica en esta área, pero sí reconozco que es una de las disciplinas más complejas, ¿verdad? Por la manera en la que uno debe de tratar a los niños y la manera como uno debe de comprenderlos, más allá de manejarlos. Pero doctora, sabemos que en este mundo de la odontopediatría en el cual usted se ha adentrado, lleva ya bastante tiempo estudiando y profundizando en los temas que se relacionan con el manejo específicamente de la ansiedad de los pacientes al entrar al consultorio dental. Cuéntenos, ¿qué es esto que se denomina hoy como la ansiedad dental? Pues como Diana lo dijo al principio, uno de los retos que me propuse fue aprender a manejar al paciente de una manera más humana. Muchas veces se nos olvida esa parte en el día a día y en la rutina y en el perfeccionamiento de las técnicas y más ahora va toda la tecnología digital, pero se nos olvida la parte humana y de servicio y de consentir a nuestro paciente. Entonces, como Diana lo mencionó al inicio, pues con mi hermana, que es mi socia, mi colega, mi compañera de trabajo, eh, nos certificamos en coaching en salud. ¿Qué quiere decir esto? Es aprender a empoderar al paciente, cómo manejar su tratamiento con una corresponsabilidad, no toda la responsabilidad al profesional, sino hacer equipo. Y en odontopediatría, esto es como actualmente se le llama al inicio, ¿verdad? Una entrevista motivante, o sea, mantener a todo el grupo familiar dentro de este tratamiento. Y dentro de esto viene
el paciente ansioso, el paciente que, porque vamos a decir, miedo es a algo específico. El miedo es, me duele, me da miedo las agujas, así sea la odontología, sea para toma de muestras, un tatuaje, la acupuntura, todo lo que involucre algo concreto es un miedo. Pero la ansiedad es cuando no tenemos las armas para manejar una situación y eso nos da estrés, ¿verdad? O sea, todo esto va, acuérdense que nos volvemos un poco psicólogos a la par del sillón dental. Entonces, la ansiedad es el no tener las armas para poder manejar una situación. Y esto, ¿qué situación es? El tratamiento odontológico. Desde que nos entran a la clínica, ya sea el adulto o el niño que viene mal informado o mal apoyado por un padre que le dice te van a pinchar, te van a poner agujas, si no te portas bien, yo le voy a decir a la doctora, te va a doler, el primo le dijo que cuando le sacaron las cordales, entonces es una ansiedad a algo que ni se conoce, ¿verdad? A eso lo manejamos, tenemos el miedo, cuando yo hago la certificación vamos a aprender a diferenciar entre miedo, ansiedad, fobia y dentro de ellos la odontofobia, que para todo esto se maneja la técnica de sedación inhalada. Pues muchas veces, doctora, a veces la ansiedad es como de dos vías, ¿verdad? Porque con un paciente ansioso, nosotros nos vamos a poner ansiosos y va a ser un ambiente de ansiedad horrible y ya no disfrutamos nuestro trabajo también. Y por eso Exacto. es que creímos que este tema era tan importante, porque es algo que a nivel Guatemala, Centroamérica, la técnica del óxido nitroso no se maneja, no nos lo enseñan en la universidad. Yo no sabía nada, absolutamente nada del óxido nitroso hasta hace poco y creemos que es algo importante que deberíamos de empezar como a inculcar, ¿verdad? Porque ayudamos al paciente y nos ayudamos nosotros mismos también, porque tener a un paciente ansioso también es bastante estresante. Entonces, cuéntanos, doctora, cómo se interesó usted en el óxido nitroso, cómo tuvo la idea, cómo lo trajo aquí a Guatemala. Cuéntanos más del óxido nitroso. Primero, es una técnica que se usa más de 160 años en el mundo. Es la técnica más segura de sedación y en Estados Unidos el más del 90% de los consultorios es un tratamiento del día a día. O sea, el consultorio que no tiene óxido nitroso es rarísimo. Más del 90% tienen esta técnica. Cuando yo inicio uno de mis procesos de docencia en la universidad, inician con un curso de educación continua que se llamaba Anestesia General y Sedación en Odontología. Me llamó siempre la atención porque si yo hubiera sido médico, hubiera sido anestesióloga. Me encanta todo ese mundo. Entonces, pero no lo pensé dos veces, me inscribí, estamos hablando de hace más de 25 años. Y la técnica que me fascinó fue la de óxido nitroso, es más, la que se prestó para hacer la prueba fui yo, me encantó. En eso empiezan todos estos mitos y tabúes que se trae la técnica y se deja de utilizar, la máquina se quedó ahí en la universidad y nunca más, pero a mí me quedó la espinita. Voy a sacar un curso de odontopediatría a Brasil y una de mis compañeras, la doctora Lina Vázquez, colombiana, que fue quien reintrodujo la técnica a Latinoamérica. Quedamos de muy amigas y a los 2 años me escribe, me dice Magalí, estoy trayendo esto y esto a Colombia. Y la verdad, yo me reí, dije, ay, pobrecita, está re atrasada porque eso ya no se usa. Cuando le hice obvio mi sentir, me dijo, no, Magalí, al contrario, estamos atrasados todos. Y le acepto la invitación para la certificación. Y entonces nace la idea de traer la técnica ya a Centroamérica, específicamente a Guatemala. Eso fue hace 5 años e iniciamos este proceso. En Guatemala no hay legislación, me voy a adelantar un poquito, no hay legislación, entonces cuando no hay ley, puede uno, si no hay nada escrito, se puede utilizar perfectamente. Hay 3 empresas que están importando el equipo, no podían traerlo, por eso vamos muy atrasados en Guatemala, hasta que hubiera alguien
que pudiera capacitar al profesional. Y ahí, después de mis intereses y de poder viajar e ir a conocer las fábricas y certificarme en ellas y con cada una de las marcas, ya pues tengo la capacidad de poder capacitar, valga la redundancia, y certificar a colegas odontólogos, no solo odontólogos en sí, sino de todas las especialidades, sino también médicos. Hemos trabajado con varios médicos y de varias especialidades, entonces esa es la razón. Me lo pongo como un reto, un poquito, pasos muy, muy lentos. Tuve llamadas de amenazas, tuve llamadas de advertencias de algunas asociaciones que cómo me atrevía. En una de las conferencias de presentación, un anestesiólogo se levantó y tiró la silla, me dijo que culpa mía se iban a empezar a morir pacientes en los consultorios dentales. Entonces ha sido interesante el camino. Yo único que le contesté a él y a sus colegas, los otros 4 anestesiólogos, es que no me creyeran, que mejor leyeran evidencia y que con mucho gusto yo les compartía todos los artículos, ¿verdad? Para poder realmente expresarnos de esta manera. Y así es como empieza mi recorrido. No represento ninguna marca, represento la técnica y yo pues presto el servicio a los distintos importadores para certificar y capacitar a los colegas que así lo requieran. Excelente, Qué doctora. interesante, doctora. ¿Y usted podría contarnos alguna historia que evidencie la necesidad o la importancia de manejar la sedación bajo óxido nitroso? Historias, tengo cantidades, no tienen idea de escoger una en especial. Es más, les puedo decir que la de hoy en la mañana podría ser una especial, como cada una que vivo. No conocía yo a la colega, referida de otra colega con la que hacemos óxido nitroso y ella realiza láser dental. Y llego, claro, siempre mando todo un conjunto de documentos previo a, no le pongo la técnica a ningún paciente que yo no conozca, por lo menos con toda la referencia de anamnesis del caso, ¿verdad? Pero no conocía a la doctora, entonces me dice, doctora, puede venir 15 minutos antes para que la mamá crea que de veras nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella estaba muy nerviosa, la doctora, porque ella había oído de nitroso de una conferencia que yo impartí y punto. Entonces, no les puedo decir. El niño, 4 años, hicimos todo lo que ella hubiera hecho en una anestesia general, pulpotomías, exodoncias, coronas de acero, amalgamas, restauración. Se hizo la boca completa en menos de 2 horas. El niño platicando, la mamá allá adentro, totalmente consciente. Pero fue una experiencia muy linda porque la doctora paraba de vez en cuando y se me quedaba viendo así enfrente y me decía, yo no puedo creerlo, doctora, yo no puedo creerlo, doctora. Por supuesto que no era la mamá, ¿verdad? Porque estaba increíble el cómo se manejó a un niño de 4 años para poderle realizar todo esto. Y luego otra historia muy linda es el hijo de un pediatra amigo que se fracturó su brazo y me llamó inmediatamente de la emergencia del hospital. Magalí, mi hijo se quebró, se fracturó, yo no quiero, solo le van a reducir la fractura, no va a haber necesidad quirúrgica, pero no quiero que lo manipulen sin nitroso. Te venís ahorita, pidió permiso, yo entré con mi máquina ahí en emergencia, niño de 7 años, su nitroso, inmediatamente lo manipularon, perfecto. No podía creerlo tampoco el doctor, ¿verdad? Porque el nitroso se usaba básicamente como inducción de anestesiología. Los anestesiólogos lo conocen perfectamente, pero como lo estamos manejando de nuevo, es la técnica sola, únicamente, y por eso se llama técnica de sedación inhalada con óxido nitroso. Yo le llamo analgesia inhalada porque a veces la palabra sedación suena un poquito más como profunda, ¿verdad? Entonces yo a veces a los papis les explico que es una analgesia inhalada. Es un gas que
va a hacer el efecto de sedación, ¿verdad? Entonces, es muy bien manejado desde ese punto de vista. Es, digamos, de las dos historias que tengo ahorita rápidas, pero tengo muchas, muchas, que son muy satisfactorias. Así es. Aún en los cursos, gente que dice, yo ya he probado y eso no me hace efecto. Y en eso, que sí. Y era, ay, no puedo creerlo, es que a mí no me había hecho efecto, pues lo habían usado mal, ¿verdad? Definitivamente. Doctora, Sí. yo tengo una pregunta que no sé si la vamos a incluir, pero mi pregunta es, Dele. según lo que leí, el óxido nitroso no es en sí como analgésico, sino es un sedativo, que realmente no suplanta como la anestesia local. Exacto. Es como El una óxido técnica de relajación. así es. El óxido nitroso no, por eso quien lo ofrece, dos maneras equivocadas de ofrecerlo. Uno, el gas de la risa. Se le ha llamado así, pero no quiere decir que el paciente se va a estar riendo y carcajando todo la técnica, si no, no podríamos ni trabajar. O sea, es cierto, se le dibuja un rostro de como de placer en el rostro del paciente, pero no es de la risa, de carcajada. Muchas veces es lo que vemos en las películas, ¿verdad? Porque si ustedes ven y la gente se ríe, no, por eso la tele no hay que creerle tanto, ni al internet. Y eso con respecto al gas de la risa. Ahora, el óxido nitroso actúa sobre el sistema nervioso central. Y entonces lo que hace es manipula la manera como el cerebro interpreta el dolor. Entonces el dolor sí lo siente, pero no le importa. O sea, es un manejo muy distinto, por eso también no se debe de ofrecer. No le va a doler nada. Mentira, sí le va a doler. O sea, el dolor se percibe, pero no, el paciente no le importa la sensación. Por eso cuando el paciente esté bajo óxido nitroso y usted coloca la anestesia, como les digo, el día de ayer con este niño, colocó las dos tronculares inferiores, dos superiores, palatales, y el niño no decía absolutamente nada. Un ouch, dijo, y así, literal, ouch, y fue todo. Quiere decir que el cerebro sí está recibiendo el, el mensaje de dolor, pero realmente no le importa. Y al final, después, hay una pequeña como sensación amnésica donde no están seguros de que haya causado dolor. Por eso se le maneja de esa manera, pero el dolor se percibe de distinta manera. Sí hay que colocar anestesia local. Nuestra técnica de anestesia igual. Ah, ok, perfecto. Doctora, y entre esas, ¿cuál serían las indicaciones entonces del óxido nitroso y las contraindicaciones? Sabemos que hay muchas, entonces como brevemente nos podría explicar usted cuáles serían las más importantes. Indicaciones muchas, contraindicaciones pocas. Indicaciones, paciente ansioso, paciente nervioso y nuestro paciente del día a día que no presenta grado alto de miedo o de ansiedad, pero que simplemente uno le quiere dar una odontología más cariñosa, más humanizada, porque ¿qué pasa con el adulto? En usted aguantes, es un ratito, es un momentito nada más. Usted ve, no solo de por sí, ya esta es nuestra frase, el paciente que tiene mucho tiempo la boca abierta y le empieza a doler, a molestar el músculo por la tensión que tiene de mantener la boca abierta. Entonces ya sabemos que entonces es un paciente que está tenso. Entonces es un paciente que se deja perfectamente, pero que le queremos hacer una odontología más humanizada, más relajada, que vaya y regrese feliz. Entonces, indicaciones, hay todo tipo de paciente, siempre y cuando sea ASA 1 y ASA 2. ¿Qué quiere decir esto? Paciente ASA 1, paciente totalmente sano, sin ningún compromiso sistémico. Paciente ASA 2, con algún compromiso sistémico, pero totalmente controlado. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es pregunta de siempre. Paciente asmático, si no está en crisis, sí, es perfecto. Paciente diabético, si está controlado. Paciente hipertenso, niños Down, Incluso niño pacientes autista. embarazadas, ¿verdad, doctora?
Pacientes embarazadas, pero como todo en odontología, mejor si el primer trimestre no. No porque haya ninguna situación, no hay ningún estudio que relacione alguna malformación o algún daño óseo nitroso niño, pero para evitar, ¿verdad? Es más, actualmente lo estamos utilizando en ginecología, no solo en la colocación de algunos aditamentos intrauterinos o algún tipo de biopsia, sino conjuntamente con España hay un estudio durante las contracciones. Entonces, en lugar de epidural, el óxido nitroso. Ustedes han oído, la epidural a veces tiene consecuencias a largo plazo, dolores, parestesias, molestias en la columna a la madre que se le ha puesto epidural. Y el óxido nitroso cumple, no quita el dolor, la epidural sí, ¿verdad? Pero relaja a la mamá, relaja muchísimo y como se elimina en el mismo instante, tal como entra, es un gas que no se metaboliza, tal y como se respira, así se exhala, entonces el 99%, entonces no hay ninguna contraindicación en los otros 2 semestres y actualmente se está utilizando aún en trabajos de parto, ¿verdad? Qué interesante todo lo que nos menciona, doctora. ¿Y a partir de qué edad podemos empezar a utilizarlo? Esa es excelente pregunta porque siempre esa es una duda, ¿verdad? Idealmente, los libros y las referencias nos dicen de los 4 años de edad, pero mucha de la técnica se basa en la comunicación con el paciente. Si es un paciente claustrofóbico de 14 años, donde no va a soportar el respirar, porque hay claustrofobia, el respirar adentro de una naricita durante varios minutos, va a estar muy complicado, pero si es un paciente de 4 años, yo he atendido pacientes hasta de 2 años y medio propios, no cuando yo voy a dar sedación porque yo no lo conozco, mientras que cuando es paciente propio, ha sido un paciente que yo lo he estado manejando, manejo a los papás, a todo el ambiente familiar y entonces les doy una de estas muchas veces que se vaya a la casa, que la prueben, que jueguen con ella, entonces ya el niño, la mami ya está acostumbrada, tengo a mi oso nitroso, que les enseño, sí, que les enseño cómo se pone la mascarita encima de la nariz y entonces voy desensibilizando tanto al niño o al paciente, aún al adulto, como a los papás, ¿verdad? Entonces, la edad va, según las referencias, de 4 años hasta 110, siempre y cuando sea ASA 1 y ASA 2, que eso es un poquito difícil a los 110, ¿verdad? Doctora, ¿y qué materiales necesitaríamos para llevar a cabo la técnica de óxido nitroso y qué capacitación? Porque tengo entendido que uno tiene que estar capacitado en soporte vital, primeros Así auxilios, o es. que tiene que haber alguien en la clínica que tiene que estar capacitado con soporte vital al momento de dar la técnica de óxido nitroso. Exacto. Primero, como técnica de sedación, es la más segura del mundo. Según las referencias, según las evidencias, es la técnica de sedación más segura. No estamos hablando en combinación con ninguna otra, sino la tal y como la estamos mencionando ahorita y que es como recibimos la capacitación. Técnica inhalada con óxido nitroso. Punto. Entonces, esta certificación lleva horas de teoría, teoría de la práctica, práctica y paciente en vivo. Y al mismo tiempo una capacitación de soporte vital básico. Yo trabajo con mi equipo de médicos y paramédicos, quienes dentro de las certificaciones hacemos también la de soporte vital, a pesar de ser la más segura. Eh, la certificación en sí la debe de incluir. Es más, o sea, todos nosotros como odontólogos y como profesionales de la salud deberíamos de capacitarnos y renovarla cada 2 años, ¿verdad? O sea, esto se ve como forzado durante esta certificación, pero deberíamos nosotros. Es más peligrosa y nos puede dar más consecuencias nuestra propia anestesia local
que óxido nitroso. Entonces sí deberíamos de estar capacitados todos para cualquier situación de emergencia. Eso es lo que, y lo que incluye es el equipo de los que están actualmente certificados, que no pasan más del 70% de nitroso y 30% de oxígeno, que eso es una de las guías de seguridad. Los cilindros de nitroso y oxígeno que están debidamente señalizados aquí en nuestro país, y con eso es suficiente. Y un personal capacitado, ¿verdad? Bien, doctora, ¿y podría contarnos brevemente en qué consiste esta técnica? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo le podría uno explicar al paciente qué es lo que se le va a hacer? Generalmente como lo ofrecemos es como sedación inhalada o analgesia inhalada. Es un gas que se respira por la nariz y lo que va a lograr es relajar al paciente y manejar su sensación al dolor casi que se desaparece a nivel del sistema nervioso central. Para los papás se les explica que un paciente con dificultad de manejo puede llevarlo a ser colaborador y que no sienta las situaciones incómodas o dolorosas, molestas dentro del tratamiento o luego para recordarse de ella y siga y se vuelva un buen paciente, porque crea como esta es una técnica que se maneja mucho con la parte psicológica y emocional, ¿verdad? Por eso es que no es solo aquí, le pongo, me decía una doctora, entonces no es solo poner la mascarita ya, doctora. No, no es solo es poner la mascarita, o sea, es entender qué pacientes sí es un paciente adecuado para la técnica y qué paciente no. No generar una alta expectativa, usted no va a sentir nada, usted se va a dormir, usted, no, 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 o sea, tiene uno que ser muy real en cuanto a qué se está ofreciendo. Pero en resumen, David, es una técnica para manejo de ansiedad en el tratamiento odontológico y médico, porque se está usando ya a nivel global en todas las especialidades, dermatología, aún tatuajes, no por el tatuador, sino llega un especialista, ¿verdad? Llega uno con su máquina. Eh, Pediatría, les mencionaba ginecología, o sea, hay ahorita aquí en Guatemala ya hay dermatólogos que tienen la máquina, a quienes yo he certificado, hay médicos, hay fisiatras que para hacer algunos movimientos necesitan al paciente totalmente relajado, que compraron su máquina y la están utilizando con mucho, mucho éxito. Doctora, y tenemos entendido también que usted es la única persona en Guatemala que está certificada para certificar a personas en Sí, la técnica de óxido nitroso. Qué interesante esto y nos podría contar en qué consiste esta certificación que usted tiene, cómo lo hace, dónde podemos encontrar estas certificaciones para que las personas que nos están escuchando se puedan inscribir y puedan saber más acerca del tema que vemos que es de mucha importancia, ¿verdad? claro, pues sí, tan feo la falta de humildad, pero sí, ya les conté al inicio de toda esta trayectoria con la doctora Lina Vázquez, y la vuelvo a mencionar porque es mi mentora. eh, Ella fue la que me impulsó a no quedarme solo. Compra tu máquina y empieza a poner óxido nitroso, sino compra tu máquina, certifícate y luego esto es para compartirlo, o sea, esto no me lo podía quedar yo, y así fue como se inicia todo este camino. Ella fue parte de las mentoras de qué camino seguir, ahora a dónde ir, y luego pues ya por mi parte hice algunas alianzas y tanto con marcas como con alguna certificación fuera de Guatemala para poder regresar y entonces ya tener las armas y todos los eh, artículos, toda la parte. Yo entrego un cartapacio, ¿verdad? A pesar de que ya no se usa tanto en físico, pero yo entrego un cartapacio con varios
todo el manual, pero aparte tenemos toda la bibliografía virtual y entonces se les da a quienes se certifican. Sí, definitivamente hay un correo donde pueden escribir, que es estarbiengt@gmail.com, que es la empresa con la que se da la certificación, y cuando es con alguna de las marcas se da en conjunto, Estar Bien GT y o alguna de las marcas que se maneja aquí en Guatemala. Así es. Actualmente estamos dando una certificación en Bolivia, muy interesante, porque yo viajo a Bolivia cada 15 días, pero en forma virtual, y entonces se está dando la certificación y la parte práctica. Está la doctora Shirley, que somos el grupo de certificadores de Sudamérica, y yo ahora me incluyeron, y ella da la parte práctica presencial. Entonces es una modalidad muy bonita porque no solo lo escuchan, aquí en Guatemala me escuchan solo a mí, en Honduras y en El Salvador me escuchan solo a mí, pero esta modalidad ha sido muy novedosa porque tenemos el colega de Brasil, una colega mexicana y ella boliviana, y la parte práctica se hace con ella ya. Entonces, sí, actualmente tenemos muchos recursos, definitivamente. Perfecto. Entonces, para todos los que nos están escuchando, estarbiengt@gmail.com para obtener más información acerca de la certificación de la técnica de óxido nitroso, que a mi parecer es algo que todos deberíamos de tener como profesionales de la odontología y es beneficiante para nuestro paciente y para nosotros también como profesionales de la salud. Así es. Doctora, y antes de concluir, ¿cualquier dentista puede obtener esta certificación? Sí, cualquier odontólogo, no solo odontopediatra, porque realmente fue una técnica que se utilizó solamente en odontopediatría por muchos años y era exclusivo de los odontopediatras. Luego, pues se empieza a notar el beneficio a todas las especialidades, ¿verdad? Nosotros la hemos utilizado en láser, en endodoncia, en cirugía maxilofacial. Un poquito, se complica un poquito el cirujano al inicio por la presencia de la mascarita, pero ya acostumbrado y viendo los beneficios, ya lo aceptan perfectamente. Todas las especialidades, como les mencionaba hace un momento, no solo odontológicas, sino médicas, y siempre y cuando sea un profesional de la salud, definitivamente por el tipo de entrenamiento. Llevamos la parte inicial, lleva no solo la parte psicológica de manejo de miedo, ansiedad, manejo de conductas, sino todo lo que es fisiología de la respiración, entender por qué, cómo entra el gas, cómo hace efecto y cómo sale. Entonces, para esto tenemos que regresar un poquito a nuestra fisiología básica, ¿verdad? Entonces, también vemos fisiología de la respiración. Pero todos los odontólogos y médicos estamos capacitados en podernos instruir en la técnica. Bueno, Es doctora, más, acabo de certificar a estudiantes del posgrado de odontopediatría. Entonces, estudiantes, ¿verdad? Porque sí. tenemos la base. Doctora, entonces para concluir, vamos a terminar con la pregunta Dentich que le hacemos a todos nuestros invitados. Y esta es la pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que usted ha recibido en su vida y cómo lo ha aplicado? Pues quizá el mejor consejo, regreso a mi historia, mi abuelo que se dedica a la parte dental, más mi otro abuelo médico. Estoy rodeado de profesionales de la salud, y lo que más he aprendido es que la salud no siempre viene de la medicina en sí, de ese fármaco en una pastilla o en un frasco, sino que viene de esa tranquilidad, de esa paz en el corazón, en el alma y en el espíritu que nosotros dejamos a nuestros pacientes. Entonces, eh, eso me ha rodeado siempre con todos mis mentores, donde la medicina no viene en frasco, sino en la manera que vamos a tratar a nuestros pacientes y que los hacemos sentir cuando se van de nuestras clínicas. Así es. Consejo, doctora, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Entonces, la verdad es que para que todos aquellos que nos escuchan tengamos presente, ¿verdad? Los que nos dedicamos a esta rama de la salud,
La medicina no solo está enfrascada, ¿verdad? Sino Así viene de otro es. lado. Doctora, agradecemos mucho el tiempo que usted ha podido estar acá reunida, aunque sea por medios virtuales debido a la pandemia, pero ha sido muy beneficioso tanto para nosotros y esperamos que también lo sea para todos aquellos que nos escuchan. Esperamos también que puedan más y más dentistas de todos lados poder seguir profundizando en este tema tan interesante en el cual usted ha sido pionera y pues los canales de comunicación están abiertos, ¿verdad? Pueden comunicarse directamente con la doctora en el correo electrónico que ella ya mencionó o también pueden hacerlo vía las redes sociales de Dentich que están abiertas para todas las personas. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por su valiosa información en esta tarde. A ustedes, Diana y David, y realmente qué honor arrancar con ustedes como primera entrevista. Y sí que es una alegría y es pues desear mucha suerte a Dentich que llegue al infinito y más allá. Gracias, doctora, y muchas gracias por su apoyo, porque nosotros aquí queremos crear una comunidad de odontólogos donde nos ayudemos mutuamente y toda esta información estoy segura que va a ser de mucha ayuda para las personas que nos están escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, en todas nuestras plataformas. Pues muchas gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros, doctora. Excelente. Gracias a Dentich también por la oportunidad que nos ha dado de poder entrevistarla. Estamos a las órdenes en las redes sociales, como ya se ha mencionado. Y doctora, esperamos volver a tener el gusto más adelante de poder encontrarnos físicamente o virtualmente. Muchísimas gracias por toda la información en esta tarde. A las órdenes. Cuídense y éxitos. Gracias, doctora.